Buenos días. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sala civil de decisión integrada por las magistradas Marta Isabel García Serrano, Hilda González Neira y Rudelena Galvis Vergara, quien la preside, se constituye en audiencia pública hoy 21 de febrero del año 2018, dentro del proceso con radicación 1100, 1319, 9001, 2016, 54.420.02, verbal promovido por Sidegas SAS Industrias Metálicas Silgas SAS contra Comercializadora Nacional S.A. Para los efectos del registro se solicita a los comparecientes se identifiquen, empezando por la parte demandante. Muy buenos días, honorables magistradas. Mi nombre es Alexis Farut Perea, identificado con cédula de ciudadanía 11-812-241 y tarjeta profesional 146-643 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi dirección es la calle 33, número 6B24, oficina 503 de Bogotá. Mi teléfono es 313-856-9710. Mi correo electrónico es aperea@pereasanchez.com y comparezco en calidad de representante de la parte demandante. Buenos días, mi nombre es Andrés Jaramillo Hoyos, identificado con la cédula 7.562.626 de Armenia, tarjeta profesional 75015, la dirección es calle 72, número 630, piso 12, el teléfono es 312-2900, correo electrónico ajaramillo@esguerra.com. Comparezco en calidad de apoderado de la parte demandada. Le voy a rogar al caballero que si pase y se siente y entrecerramos esa puerta, porque es que en esa oficina están en continuo movimiento y entonces interfiere. Gracias. Este acto público fue convocado por auto de 2 de febrero de 2018 y su objeto es evacuar la audiencia de que trata el inciso segundo del numeral quinto del artículo 327 de la ley 1564 de 2012. Esto es que la parte demandada, en este caso apelante, sustente el recurso de apelación formulado contra la sentencia emitida en primera instancia por la Superintendencia de Industria y Comercio el 26 de julio del año 2017. Con esa finalidad se le otorgará el uso de la palabra, en primer lugar, al apoderado de la parte demandada, advirtiéndole que su intervención se circunscribirá a desarrollar los puntos que como reparo frente a la sentencia de primera instancia planteó ante la superintendencia. Para el efecto cuenta con el término máximo de 20 minutos. Doctor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señores magistrados. Entonces, como usted lo ha mencionado, pues la apelación tiene por objeto pues el trámite de lo que se impugnó o las razones que se argumentaron en su momento. Soy apelante único y pues en consecuencia no aplicaría la no reformación impedius. Y lo primero que debo resaltar es que la razón por la cual se declaró la competencia desleal en este caso fue distinta inclusive a la que argumentó la parte actora. Y paso a explicar las razones por las cuales considero que la sentencia debe ser revocada. En primer lugar, pues la razón por la cual la superintendencia dice que hubo una infracción de normas y se obtuvo una ventaja competitiva significativa en el mercado señala ella que CINSA estaba en el supuesto número 6 de el alcance al concepto unificado que hizo la DIAN al concepto del 27030 del 29 de septiembre de 2015 respecto del decreto 1818 de 2015. La superintendencia afirma que CINSA se encontraba en el supuesto 6 y no en el supuesto 5.
¿Por qué dice que el supuesto 6? Pero veamos qué es lo que decía el supuesto 6 de ese concepto. Decía que cuando el comprador del bien o producto se encuentra fuera de los municipios declarados en emergencia, el vendedor se encuentra en alguno de los municipios declarados en emergencia, pero el bien o producto está por fuera de los municipios declarados en emergencia. Dice que esa es la situación en la que se encontraba Cinsa. Pues bien, en el expediente no existe ninguna prueba de que Cinsa hubiese vendido cilindros de gas que estuvieran fuera de Cúcuta. Cúcuta es la sede de Cinsa, es donde está su planta, es uno de los municipios declarados en la zona de emergencia. Y por el contrario, lo que hay es pruebas de que hay despachos de cilindros desde Cúcuta hacia otros municipios del país, pero claramente no es el supuesto sexto, porque el supuesto sexto supondría es que Cinsa hubiese vendido desde otro municipio distinto a los declarados en Colombia a un comprador que estuviera en una zona distinta a los declarados. Cinsa ha sostenido que está en el supuesto quinto de ese concepto, que dice que el comprador está fuera de los municipios declarados, el vendedor está en los municipios declarados, que sería Cinsa, y el bien que se está vendiendo está dentro de las zonas declaradas en emergencia. Y eso fue lo que sucedió. Cinsa está en el municipio que es Cúcuta, que fue de los declarados en zona de emergencia. Vendió cilindros que se encontraban en Cúcuta y se los vendió efectivamente a empresas que estaban en el resto del territorio nacional. ¿Y por qué digo que y por qué la DIAN, en uno de los conceptos que la misma DIAN en su oficio que aportó a la Superintendencia de Industria y Comercio, dijo que podían consultarse conceptos que estaban publicados en una página? En uno de esos conceptos expresamente la DIAN dice que esa interpretación es válida y que ese supuesto es totalmente válido y es exento de IVA, porque precisamente lo que buscaba la norma era que en esa zona que había sido declarada en emergencia económica por la situación de Venezuela pudiese reactivarse la economía, permitiendo que empresas que estuviesen ubicadas en esa zona, con bienes fabricados y producidos en esa zona, se los vendieran al resto del territorio nacional para reactivar la economía. No es como afirmaba la parte demandante, que era solamente para los consumidores, que la exención de IVA era solo para los consumidores. No, la exención era para reactivar la economía, y precisamente lo que buscaba era que empresas que estuvieran ubicadas en ese territorio, produjeran bienes en ese territorio, pudiesen vender al resto del territorio nacional sin IVA, para que se activara el trabajo y la economía en la zona de emergencia. Y precisamente la DIAN dice: resulta notorio afirmar que la exención del impuesto sobre las ventas IVA solamente opera en el supuesto cuando el comprador del bien o producto esté en las zonas. No, también aplica cuando el comprador está dentro de otras zonas del país, pero que el vendedor sea el que esté en la zona declarada de emergencia, que es el caso de Cinsa. Entonces, por esa razón, lo que digo es, no es cierto que hubo una infracción de una norma. Y Cinsa vendió sin IVA en los casos en que podía vender sin IVA. Había otra razón que los señores afirmaron, era que no se podían vender cilindros sin gas, pero eso no fue objeto de la sentencia y no fue objeto de apelación. Y tampoco habría apelación, pues porque no había interés, dado que habían ganado el caso. Ahora, el otro requisito que exige la ley 256 es que no solamente que haya una infracción de una norma, ya dije que no hubo una infracción de una norma, pero hay que demostrar también que existe una ventaja competitiva significativa y que la ventaja se realizó en el mercado. Pues bien, la sentencia llega y afirma que Cinsa vendió sin IVA y que efectivamente realizó en el mercado la ventaja competitiva. La sentencia afirma también que debe ser que la diferencia de precios debió ser el 16% que era el IVA, pero no tiene prueba alguna. O sea, en el mercado pudo haber ocurrido que Cinsa hubiese subido el precio, sí, vendido sin IVA, pero hubiera subido el precio. Para poder decir que hay una ventaja competitiva, pues tiene que demostrarse que efectivamente se realizó la ventaja competitiva en el mercado, y en este proceso no. Entonces la sentencia dice que la ventaja era la diferencia de precio que ofreció Cinsa respecto al precio que ofrecieron los demandantes, pero
dice en ninguna parte dónde está la prueba de cuál fue la diferencia de precios. Reconoce expresamente la sentencia que no tiene claro cuál fue el precio al que vendió Cinsa y al que ofrecieron las demandantes. Cinsa podía haber vendido sin IVA, pero incrementaba el precio como lo dije anteriormente, lo cual hace que no hubiese diferencia de precios. Nadie puede crear su propia prueba, porque ¿qué hizo la superintendencia? Dijo que no, que el representante legal de una de las demandantes había afirmado que respecto de una empresa, Unigas, dijo que le había comprado a Cinsa porque estaba sin IVA y que no le había comprado a ellos. Pero entonces extrapola eso además a todas las empresas que supuestamente le vendió Cinsa, pero adicionalmente se la hace una transpolación también a favor del otro demandante, pero sin ninguna prueba. Y además entonces la prueba del hecho es la prueba, la declaración del propio demandante. Aquí ya se violó el principio de que nadie le es permitido crear su propia prueba. Entonces, en consecuencia, aquí no está probado en ningún momento que en el mercado efectivamente se realizó una ventaja competitiva significativa por la supuesta violación de una norma. Ahora, tampoco existe prueba de que haya deslealtad. ¿Y por qué afirmo que no hay prueba de una deslealtad? La deslealtad aquí tiene que ser actuar de manera contraria a la buena fe, pero la buena fe objetiva. ¿Y qué se entiende por buena fe objetiva? No supone la creencia o ignorancia que justifica un error, buena fe en sentido subjetivo, sino la aprobación de una conducta a proceder según el parecer unánime de personas razonables y honradas, con base en los usos sociales imperantes en una determinada circunstancia. Pues bien, en este expediente les he mostrado y les he citado varios conceptos de la DIAN, concepto unificado de la DIAN, donde decía los supuestos, los señores de Cinsa fueron en una reunión ante funcionarios de la DIAN y los funcionarios de la DIAN como consecuencia de esa reunión produjeron ese alcance al concepto unificado que les he leído, pero adicionalmente les he leído otros conceptos que respaldan la posición que tenía Cinsa, y adicionalmente hay un concepto de unos auditores que también le dijeron a Cinsa que sí estaba en la situación de hecho para aplicar con exención. Es decir, Cinsa, el entendimiento que tuvo de la norma de Cinsa no se fundamenta en una creencia de esa compañía, sino en interpretaciones que la misma DIAN había hecho y que auditores externos habían hecho de esa norma. O sea, no actuó de mala fe, actuó con buena fe la compañía. Y en cuanto a la sentencia dice que hubo violación del artículo 7º de la ley 256. Para hacer esa afirmación, la sentencia llega y señala que Cinsa intentó venderle a un cliente, entregarle cilindros en el año 2016, después de que terminaba la exención, y facturárselos en el 2015. Y dice que esa es la costumbre, facturar antes de entregar. Pues por todo lo contrario, la ley de la factura comercial lo que dice es que uno acepta y dice cuándo recibió, y cita que habla de la factura o la guía de transporte. O sea, la regla es que la gente factura contra entrega del producto, y adicionalmente así consta en el expediente, todas las facturas de Cinsa están generadas simultánea o con posterioridad a la entrega del producto, pero adicionalmente hay una certificación en el expediente del revisor fiscal de Cinsa que expresamente señala que desde apenas terminó el año 2015 y terminó la norma aplicable la exención, inmediatamente Cinsa dejó de vender cilindros sin IVA. Ahora, en relación con el perjuicio y la relación de causalidad en este proceso, la demanda dice que lo que hizo fue una pérdida de oportunidad. Eso es lo que dice el juramento estimatorio. Pues bien, la jurisprudencia ha dicho que cuando se habla de pérdida de oportunidad, lo que debe demostrarse de lo que realmente se trata es de determinar si, de no haberse presentado el supuesto hecho perjudicial, alguna de las oportunidades u opciones que tenía altas probabilidades de perfeccionarse. O sea, lo que hay es que habrá que determinar qué tan cierto es o qué tanta probabilidad es de que se hubiera a ocurrir el hecho aquí, el hecho que generaría el perjuicio. Aquí, según la parte demandante, es que ellos hubiesen vendido unos cilindros que vendió Cinsa. Entonces, ¿qué ha debido demostrar? Para demostrar qué probabilidad de que eso ocurriera. Ha podido probar, primero,
¿Qué casos fueron los que perdieron la oportunidad de vender cilindros? No está en este expediente. Que el único criterio por el cual los clientes escogieron a Cinsa y no a Sidegas y a Silsa fuera porque hubiera diferencia de precios. Que esa diferencia de precios se hubiese ocasionado porque Cinsa ofreció sin IVA. Que los oferentes en esos procesos eran solamente Cinsa, Sidegas o Silsa. Porque entonces, ¿qué probabilidad hay de que hubiese ganado si hubieran 5, 6 o 7 más proponentes y que hubieran ofrecido unos precios distintos o menores que los de ellos? Entonces, que el precio de Silsa o de Cinsa era la segunda oferta después de la de Cinsa. Tenían que haber demostrado eso. ¿Cuál fue la cantidad de cilindros que vendió Cinsa y cuál fue la utilidad que habría obtenido la compañía demandante si hubiese vendido esa cantidad de cilindros? Eso es lo que tenía que haber demostrado para aplicar la teoría de la pérdida de una chance o una pérdida de una oportunidad. Pero entonces en este proceso la superintendencia que señaló que no, que ya estaba demostrado con el solo juramento estimatorio. ¿Por qué? Porque la superintendencia decidió desechar y desestimar la objeción al juramento estimatorio. Y con fundamento, entonces que aquí el Tribunal Superior de Distrito Judicial en sentencia del 28 de octubre de 2015 proferida dentro del expediente 11.001 3199 0012 01 400 147.1 advirtió que un juramento estimatorio que no reúne los requisitos del artículo 206 no puede producir los efectos de una prueba del perjuicio. Es la doctora Lazo, creo que sí, creo que es de la doctora Lazo. Hubo dos casos similares, son dos casos de un tema de bolsa. Y en esos casos, en esas sentencias, dos sentencias, el tribunal advirtió que la figura del juramento estimatorio no está bien aplicada desde su génesis en ese caso. ¿Por qué? Porque es que ese juramento que analizaba ahí en esa sentencia expone una cifra genérica. No se encuentra ninguna exposición de las razones que sustentan el monto de la pretensión, ni discriminación coherente con la naturaleza de los perjuicios cuya reparación se reclama, en tanto que allí escasamente se enlista una suerte de conceptos y cifras. Aunque en apariencia en la enunciación de cifras, listas, clasificaciones y saldos podría suponer la satisfacción de los requisitos de razonabilidad y discriminación, lo cierto es que dicho ejercicio es superfluo y en ningún momento da cuenta fundada del origen de las cifras suministradas. Y entonces miremos el juramento estimatorio aquí. El juramento estimatorio aquí dijo simplemente que una pérdida manifiesto bajo la gravada de juramento, que son 300 millones de pesos. La cuantía que ha sufrido Silgas es 150 millones de pesos, hecho a los clientes de la contraparte les formuló ofertas por la fabricación de cilindros sin cobro de IVA. Y Silgas también 150 millones de pesos por concepto de utilidades dejadas de percibir esta compañía en virtud de no realizar ventas que en condiciones normales hubiese hecho a los clientes a los cuales la contraparte les formuló ofertas para la fabricación de cilindros sin IVA. Lo que digo es, aquí nunca encuentra uno cuál fue la razón, cuáles son los costos, cuál era la utilidad, cuál es la cantidad de cilindros, por qué son 150, no 120, por qué no 30, porque cuál es la utilidad. Entonces, con fundamento en un juramento que fue aceptado así, pues lo único que podía hacer Sidegas fue atacar eso, pues advirtiendo que no estaban esos costos, que no se sabía cuál era la utilidad, que no se sabía cuál era la cantidad de cilindros que supuestamente, ni siquiera aparecía quiénes eran los clientes a los cuales supuestamente le vendió Cinsa y que le han debido vender ellos. Y ante eso, pues eso fue lo que dijo. La superintendencia resolvió decir que esa oposición al juramento no cumplía con los requisitos, que porque ahí no aparecía no se expusieron números ni datos cuantitativos. Yo me pregunto, ¿qué números o datos cuantitativos podía exponer uno para objetar ese dictamen, ese juramento estimatorio, si ni siquiera sabe uno de dónde salieron? O sea, nadie. Perfecto. Entonces, por lo tanto, el juramento estimatorio tampoco cumplió con los requisitos. Y por lo tanto, esa consecuencia no es cierta. Pero es que además, en las declaraciones de parte de los representantes legales de acá, de las compañías, ellos reconocieron expresamente, que había empresas a las que supuestamente le harían ventas a las que nunca le habían vendido, porque eran empresas del mismo grupo Cinsa, o sea, que tradicionalmente Cinsa les había vendido. O sea, la razón por la cual Cinsa les vendió no era porque les hubiera vendido sin IVA.
Y también reconocieron que ellas, que Cinsa, Sidegas y Silsa no eran las únicas empresas que participaban en este mercado. En consecuencia, pues entonces, ¿por qué suponen que lo que vendió Cinsa necesariamente se lo tenía que ganar Silsa y Sidegas? ¿Por qué? Claramente no hay nada de eso. Finalmente, pues como quiera que no deben prosperar con las pretensiones de la demanda, pues no debe haber condena en costas. Pero inclusive, si se confirmara la sentencia, tampoco deben ratificarse la condena en costas en la medida en que no todas las pretensiones prosperaron. Y en consecuencia, en virtud del 365 del Código General del Proceso, tampoco debería haber entonces condena en costas. Muchas gracias. Antes de continuar, yo le voy a rogar a los asistentes que guarden compostura, eviten cualquier clase de gesticulación o comentarios, ya sea de aprobación o rechazo, porque es molesto para nosotros aquí poniendo atención a los intervinientes, esas manifestaciones allá atrás. Doctor, se le concede el uso de la palabra, también por el término de 20 minutos, para efectos de que replique los argumentos planteados por el abogado recurrente. Muy buenos días, honorables magistradas. El día de hoy voy a presentar mi alegato sobre el recurso interpuesto por la contraparte, el cual tendrá una estructura basada principalmente en el juramento estimatorio, en el análisis del juramento estimatorio. Posteriormente mostraremos por qué el concepto que fue traído al proceso como prueba de informe sí se encontraba publicado. Posteriormente debatiremos los fundamentos del recurso y su improcedencia, mostraremos cuáles fueron los hechos probados y finalmente expondremos las conclusiones del caso. Sobre el juramento estimatorio del que tanto hace referencia a la contraparte, hemos de manifestar que en el cuaderno 1 a folio 239 se encuentra el juramento estimatorio que fue hecho en la demanda. A folio 240 se encuentra el auto inadmisorio de la demanda, el cual solicitó subsanar el juramento adecuándolo a lo previsto en el artículo 206 del Código General del Proceso. Dicho juramento fue subsanado a folio 242 de este mismo cuaderno 1 con las descripciones que exigía el juez de primera instancia. Sin embargo, y para sorpresa nuestra, en la contestación de la demanda, el juramento estimatorio que objetó la contraparte no fue el juramento estimatorio de la subsanación. Si leemos el texto de la contestación de la demanda, el juramento estimatorio que se objeta es el juramento estimatorio que ya la Superintendencia de Industria y Comercio había mandado a subsanar. Por lo tanto, es de lógica concluir, su señoría, que el juramento estimatorio de la demanda, y lo pueden verificar en la contestación de la demanda, jamás fue objetado por la contraparte. Pero además de esto, la contraparte ha tratado durante todo el proceso de hacernos incurrir en una imprecisión. Y es que durante todo este proceso la contraparte ha afirmado que ese concepto que la DIAN allegó en la prueba de informes no se encontraba publicado y que por tanto dicho concepto no constituía un acto administrativo sino una respuesta a un derecho de petición. Su señoría, revisada la página de la DIAN, encontramos que a solo dos renglones del concepto que trata de utilizar la contraparte para enervar su responsabilidad, se haya publicado el concepto 033-446 del 20 de noviembre del año 2015, que es previo al concepto 037-110 del 31 de diciembre de 2015, que es con el cual la contraparte pretende enervar su responsabilidad. Pero ¿qué nos dice este concepto? Este concepto nos dice: según el artículo 1 del decreto 1818 de 2015, dispone que están exentos del impuesto sobre las ventas, entre otros bienes, los electrodomésticos y gasodomésticos, incluidos los cilindros para gas necesarios para el funcionamiento de estos últimos. Y sigue la DIAN. Luego, ya que el cilindro por sí solo
es decir, sin contener gas propano, no permite el funcionamiento de los gasodomésticos, es de colegir que no se encuentra beneficiado con el referido tratamiento tributario, pese a que el mismo sea fabricado en los municipios de que trata el artículo 1 del decreto 1770 de 2015 para ser vendido al interior de dichos territorios o al resto del territorio nacional. Y concluye la DIAN: así las cosas, es razonable afirmar que la inclusión de los cilindros para gas en el decreto obedece al propósito de que el comprador del gasodoméstico, no las fábricas distribuidoras, el comprador del gasodoméstico, cuente con los elementos necesarios para su utilización inmediata, siendo el gas combustible el más relevante de ellos. Su señoría, yo creo que lo que aquí ha ocurrido con la contraparte es que se encuentra un efecto Mandela. Y este efecto Mandela lo podemos definir como el recuerdo de un evento que no existió o la distorsión de un evento que ocurrió, según se puede corroborar con hechos externos, con elementos externos. ¿Y por qué se llama efecto Mandela? Porque resulta que en el año 2013, cuando Nelson Mandela falleció, muchas personas decían recordar que en el 75 habían visto la muerte de Mandela y que de hecho recordaban incidentes como el sepelio de este líder. Su señoría, es claro que aquí estamos frente a un falso recuerdo, porque claramente nos están diciendo que primero, el juramento estimatorio fue objetado, cuando acabamos de demostrar que no fue objetado. Y segundo, que el concepto que decía que claramente los cilindros no eran exentos de IVA, tampoco se publicó, y ahí está la página web de la DIAN donde se encuentra la publicación. Con esto, su señoría, fácilmente podemos advenir a un silogismo jurídico. ¿Y qué nos dice este silogismo jurídico? Que de conformidad con el decreto 1818 de 2015, de 15 de septiembre de 2015, y el oficio 0333446 de noviembre de 2015, los cilindros para gas que vendía Cinsa no estaban exentos de IVA. Ahora, de conformidad con el oficio 037-110, para poder vender un producto sin IVA en cualquier parte del territorio nacional, era necesario que precisamente dichos productos se encontraran exentos. Luego entonces, ya que los productos de Cinsa, de conformidad con la DIAN en concepto previo al presentado por la contraparte, no se encontraban exentos, era lógico que Cinsa no podía vender sin IVA en ninguna parte del país. Sigamos, su señoría, vamos con los fundamentos del recurso y por qué son improcedentes. En primer lugar, nos ha dicho la contraparte que la infracción de la norma tributaria no está aprobada y no es cierta. En contravención de ello, podemos afirmar que las normas tributarias sí fueron violadas. Y nos dice, es que el supuesto 6 no es aplicable al caso concreto. Y tenemos una respuesta lógica. Es que Cinsa ni siquiera era destinatario del régimen tributario de emergencia. Pero además de ello, nos dice que según el oficio de la DIAN 037-110 del 31 de diciembre de 2015, los beneficiarios del régimen especial podían vender en todo el país. Pero insistimos, Cinsa no era beneficiario del régimen tributario. Y finalmente nos dicen frente a este argumento que el juez le dio más valor a un concepto dado en la prueba de informes que a los conceptos como el alcance al concepto unificado y el oficio que antes he señalado. Parece que la parte olvida que la prueba de informes en el nuevo Código General del Proceso es una prueba autónoma y que puede conducir al juzgador a la certeza de los hechos. Pero vámonos con la segunda observación que hace Cinsa, y es que dice Cinsa que no existe prueba de que se haya dado una ventaja competitiva. ¿Y por qué lo refuta? Porque básicamente, según la sentencia, la ventaja competitiva se obtenía en la diferencia del precio. Pero es que yo no voy a presentar un argumento mío, tampoco voy a afirmar lo que dice la doctrina económica, voy a mostrarles qué dice la ley frente a productos homogéneos como los cilindros de gas. Dice la ley, decreto 734 del año 2012, artículo 3.2.5.2,
se entiende que son productos homogéneos, aquellos respecto de los cuales existe más de un proveedor y que tienen patrones de calidad y desempeño objetivamente definidos por especificaciones del mercado. De tal manera, dice el decreto, que el único factor diferenciador entre ellos lo constituye el precio por el cual se transan. Su señoría, la regla de la experiencia nos ha enseñado: todos los cilindros de gas son iguales, todas las pipetas de gas son iguales, son bienes homogéneos. ¿Cuál podía otra ser la ventaja competitiva? El precio. Pero además nos ha dicho Cinsa que no puede aceptarse la declaración del representante legal de Sidegas como prueba. Parece que Cinsa olvida que el artículo 191 del Código General del Proceso, como reforma a la declaración de parte, le da la posibilidad al juzgador de valorar la declaración de parte. Pero es que no solamente el juzgador la valoró porque sí, es que hay pruebas que soportan y que corroboran el dicho de la parte, como son las pruebas obrantes en el cuaderno 1, de entre los folios 68 a 101, 169 a 170, el cuaderno 2 de los folios 129 al 176 y los folios del cuaderno 3 del 29 al 80. Finalmente, nos dice que Cinsa podía haber vendido sin IVA, pero incrementar el precio, con lo cual es falso afirmar, según lo dice la contraparte, que se haya subido el precio. Pero su señoría, acudimos a la regla de la experiencia. Si estamos en un mercado donde tenemos bienes uniformes, donde el único diferenciador, según la ley, no según yo, según la ley, es el precio, me dan la oportunidad de vender 16% menos, ¿es racional que yo venda por encima del precio? Eso no es racional. Además, hay una prueba evidente de que Cinsa sí ofreció ahorros a los compradores. Pero si miramos, su señoría, dicho sea de paso, el folio 1, el folio 98 del cuaderno 1, encontraremos una cotización que le hizo Silgas a la empresa Sidegas, a la empresa, Unigas, que fue una de las que dejó de comprarle a mi cliente para comprarle a Cinsa, hecha el día 15 de septiembre de 2015, fecha en la cual surge el decreto, es decir, cuando no se conocía en general el decreto, y en la cual, dicho sea de paso, la oferta era para la compra de cilindros por ser más de 1.000 millones de pesos, y donde el IVA eran 142 millones de pesos. Me va a decir la contraparte que ahorrarse 142 millones de pesos no es significativo. Pero bueno, ya que la contraparte ha dicho que ella podía vender por encima del precio, hemos de preguntarnos, en el correo electrónico que se encuentra a folios 65 y 66, la contraparte le ofrece a Gas Zipa cilindros de gas y le dice claramente que ella le puede vender sin IVA, y dice textualmente: en este cuadro le muestro lo que podría ahorrar si comprase un lote de cilindros. Es mentira categóricamente que Cinsa podía vender por encima de los precios, aumentando precios cuando podía vender sin IVA. Pero ¿cómo no va a ser ventaja competitiva si según los folios que están en los cuadernos 3, entre los folios 98 a 118, que fueron aportados por la contraparte, Cinsa dejó de recaudar 4.400 millones de pesos al Estado colombiano para vender sin IVA? Prueba que fue aportada por ellos. Como en tercer lugar, su señoría dice que no hay prueba de la deslealtad, y para fundamentar esto nos dice que el entendimiento de las normas de Cinsa se fundamenta en interpretaciones de la DIAN y en conceptos unificados y publicados. Entonces Cinsa, ¿por qué no entendió el concepto del 15 de noviembre que dio la DIAN previo al del 31 de diciembre? Que Cinsa actuó, dice claramente, en cumplimiento de un acto administrativo, y que lo normal en el mercado es que los comerciantes confían en los conceptos de la DIAN. ¿Cuál es la naturaleza de un acto administrativo publicado por la DIAN en su página web? Y además de eso, hemos de preguntarnos, ¿por qué no confió en el concepto que decía claramente que ellos no podían vender sin IVA? Y nos dice también Cinsa en este mismo argumento
que la sentencia señaló que no se demostró que hubiese actuado en forma contraria a las sanas costumbres o la buena fe mercantil. Y aquí me parece que hay otro efecto Mandela, otro falso recuerdo. Porque al minuto 9 con 29 segundos, lo que dice el juzgador de primera instancia es que se presentó, y la razón por la cual no se declara la competencia desleal por desviación de la clientela es porque la desviación se había producido como consecuencia de una infracción a la norma jurídica, pero Cinsa sí actuó de forma contraria a la buena fe, tanto es así que la sentencia declaró la violación de la cláusula general como elemento autónomo. Y entonces Cinsa dice, pero es que no puede haber violación a la cláusula general, y lo argumenta diciendo, primero, que esta resulta inaplicable cuando la conducta se encuadra en otra norma, pero es que lo que sancionó, lo que condenó la superintendencia no fue la infracción a la norma, lo que sancionó fue que se diera, en el caso concreto, se enviara a una empresa, se enviara un correo electrónico ofreciéndole vender cilindros ofreciéndole facturarle cilindros sin IVA en el año 2015 para entregárselo en el año 2016. Y además de ello nos dice Cinsa, es que el correo electrónico no es válido porque es una mera impresión. Parece que Cinsa olvida el artículo 247 que nos habla de que las meras impresiones de los correos electrónicos tienen validez y serán apreciadas por el juez de conformidad con las reglas sobre los documentos. Y es que el artículo 244 además nos dice que los documentos que sean dispuestos en el proceso, públicos o privados, se presumirán auténticos. Y es que dice, además, dice la sentencia, dice el artículo que en el caso concreto en que una parte quiera desconocer un documento que ha sido endilgada contra ella, tiene dos mecanismos, o la tacha de falsedad o el desconocimiento, los cuales Cinsa en ningún momento hizo uso de ellas. Y dicho sea de paso, Cinsa, para soportar su argumentación, dice, Cinsa para sustentar su argumentación, dice que hay un falso juicio de existencia basado en un artículo publicado en el año 2010. Qué curiosidad, su señoría, pero es que el código nuestro el Código General del Proceso es del año 2012. Es claro que la doctrina que utilizó Cinsa no tenía ninguna coherencia, ninguna aplicabilidad en este caso. Y nos dice además que es que ellos lo que hacen es entregar el producto y luego facturarlo. Pero leamos qué dice el famoso correo electrónico al que ya les he hecho referencia. Este correo electrónico nos dice, entendiendo ya que tiene una decisión de no compra de cilindros para este año, es decir, para el 2015, sin embargo, para el año 2016 sería interesante para CIPA aprovechar la coyuntura del decreto 1818 que otorga a Cinsa, única fábrica de cilindros de Colombia que lo puede hacer, la posibilidad de facturarle sin IVA hasta el 31 de diciembre. Y en este cuadro le muestro lo que se podría ahorrar con la compra de un lote de cilindros. Su señoría, es claro que lo que estaban ofreciendo era, yo le facturo hasta el año 2016 y págueme y le entregamos en 2015, que fue a la conclusión lógica que llegó el juzgador. Finalmente, su señoría, y ya para terminar, es claro que Cinsa ha dicho aquí que no se probó el daño por pérdida de oportunidad ni la relación de causalidad. Nos hace una cantidad de requisitos, una cantidad de exigencias, pero miremos qué ha dicho la jurisprudencia, y resulta que el Consejo de Estado, en sentencia del 5 de abril de 2017, nos ha dicho que son requisitos de la pérdida de oportunidad los siguientes: la falta de certeza o aleatoriedad del resultado esperado. Es claro que en este caso se probó que los clientes de Cinsa y Sidergas le habían cotizado cilindros a las mismas. Dice, la certeza de la existencia de la oportunidad, y es que resulta que estos mismos clientes, está probado en el cuaderno 1, que ya le habían comprado a Cinsa y a Sidergas y a Silgas. Y entonces dice que falta, dice como tercer requisito, que la certeza de la posibilidad de adquirir un beneficio o evitar un perjuicio se concretó como resultado del accionar del victimario. En el caso concreto, los clientes no compraron
al enterarse de las ofertas de Cinsa. Está probado el daño. La relación de causalidad claramente está probada porque precisamente estos clientes que habían cotizado y que venían comprando durante el periodo señalado dejan de comprarle a Cinsa, dejan de comprarle a Sidegas y a Silgas y le compran a Cinsa. El perjuicio, como ya lo dijimos, por supuesto, está probado por el juramento estimatorio. Y quiero, para concluir, su señoría, terminar afirmando algo. Es que creo que aquí se puede hablar de que evidentemente la contraparte sigue incurriendo en un efecto Mandela, pero además que viene a desarrollar esta teoría de cuerdas de la que Albert Einstein nos hablaba. ¿Por qué? Porque es que Albert Einstein y los desarrollos posteriores hacían referencia a que en virtud de la relatividad había un multiverso, unas tierras, había múltiples tierras con múltiples realidades, y parece ser que yo no sé si en otra tierra, en otra realidad, la historia que nos viene a contar la contraparte haya ocurrido, pero en esta realidad y en el plano, con las pruebas que encontramos en el expediente, es claro que lo que afirma la contraparte jamás ocurrió. Muchas gracias. Bien, superada la etapa de sustentación del recurso de apelación y la correspondiente réplica, se decreta un receso para la deliberación por parte de las magistradas integrantes de la sala. Se solicita comedidamente a los comparecientes se retiren del recinto. En unos momentos los llamamos. Gracias. La Sala Civil reanuda la audiencia dentro del proceso verbal promovido por Sidegas Industrias Metálicas Silgas SAS y contra Comercializadora Nacional Cinsa S.A. Las integrantes de la sala hemos deliberado acerca de todos los puntos que debemos absolver para definir el recurso de apelación. Sin embargo, no hemos llegado a un consenso. Hay algunos aspectos en que consideramos que debemos revisar y por tanto pues no hay una decisión en este momento. En ese sentido, haciendo uso de la facultad que nos otorga el artículo 373 de la ley 1564 de 2012, el fallo será pronunciado por escrito dentro del término legal. Agotado de esta manera el objeto de la audiencia, se da por concluida, se deja constancia que la misma ha quedado grabada en un medio magnético que hace parte integrante del expediente y que los comparecientes han suscrito el control de asistencia. Si les interesa conocer el contenido del medio magnético, lo pueden solicitar en la Secretaría de la Sala Civil a partir del día de mañana. Muchísimas gracias por su atención y comprensión. Que tengan buen día.